regresado al paraíso. Es la mañana del martes 11 de septiembre de 1973 y ya está en marcha el golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende. Desde su casa, Víctor Jara llama a la Universidad Técnica del Estado, donde trabaja. Siente que es su deber estar en la UTE. Sería la última vez que su esposa Joan lo vería con vida. Ese día teníamos un acto muy importante. El presidente Allende hablaba, se dirigía al país desde la universidad y inauguramos una exposición también por la vida siempre, que era una exposición rechazando el golpe de Estado, las actitudes fascistas. Víctor llegó a la universidad con su guitarra, en la perspectiva de participar en ese acto. En definitiva, se empezaban a escribir lo que eran sus últimas horas. Él vino, llegó a la universidad, llegó a mi oficina, ahí estuvimos conversando, analizando, digamos, un poco lo que estaba pasando en 3 o 4 palabras, en 3 o 4 momentos, digamos. Nosotros teníamos la convicción absoluta que teníamos que permanecer en nuestro lugar de trabajo, y fue lo que le dije a Víctor. Nosotros desde acá vimos cómo los Hawker Hunter hacían sus incursiones y cómo bombardeaban la moneda. Acá también nos enteramos de lo que había sido la muerte del presidente Allende. Durante todo el día se han escuchado tiroteos alrededor de la universidad hasta que llega al campus una patrulla militar. Estábamos a minutos de las 6 de la tarde, que era la hora del toque de queda, en razón de lo cual el oficial plantea que al día siguiente ellos vendrían con buses a primera hora de la mañana con el objeto de dejar a los estudiantes en puntos neurálgicos de Santiago a objeto de que pudieran llegar a sus casas. En caso de un atentado contra la democracia, en fin, los asalariados, los trabajadores, permanecíamos en nuestros lugares de trabajo. Nos vinimos caminando hacia este sector, que es prácticamente el ingreso desde la Avenida Ecuador a la Escuela de Arte y Oficio. Entramos en esta sala que continuaba hacia allá. A ese lado, hacia el Ecuador, hay una puerta. Y, digamos, en esta posición estaban las rumas de mercurio en que nos hicimos el nido, la cama, nos tapamos para el frío con más mercurio, ¿no? Los dos matrimonios, estaba yo y Víctor a mi lado, ¿no? Y ahí aguantamos el chaparrón por la balacera de esos techos que se ven desde la ventana. Bueno, salían las ráfagas de los nidos de ametralladora, era inminente el ingreso y si nos pillaban solos, aislados, se hacía mucho más peligroso. Cuando me hacen ingresar a este lugar, este patio ya se encontraba tapizado, pero absolutamente lleno de los prisioneros, los estudiantes que estaban guata al suelo con manos en la nuca. En medio de esos estudiantes, en algún lugar, que no lo sé porque no lo vi, se encontraba también Víctor. A los prisioneros se les sacaba por una puerta que existía también en ese lugar, se les ubicaba en los buses y se les trasladaba al estadio Chile. A partir de las 3 de la tarde del día 12, unos 600 académicos, estudiantes y trabajadores de la universidad fueron llevados a la fuerza al cercano Estadio Chile. Nos hacen ingresar a este estadio por este portón. Aquí hay una doble hilera de soldados que están con sus armas levantadas y tienen orden de golpearnos mientras nosotros pasamos con las manos en alto, avanzando hacia el ingreso al Estadio Chile. Cuando de improviso un oficial que estaba a cargo del ingreso, que estaba parado aquí en una tarima, descubre a Víctor Jara dentro de esta hilera de prisioneros y dice: a ese hijeputa me lo traen para acá. Y el soldado más cercano le da un culatazo a Víctor en la espalda
pero un culatazo suave. Y el oficial protesta y dice, no me lo traten como señorita, carajo. Y entonces el soldado le propina un segundo culatazo a Víctor, que con el golpe cae casi a los pies del oficial. Después de ser golpeado brutalmente, bestialmente por el oficial que estaba a cargo del ingreso, es arrastrado hasta este pasillo, es exhibido como trofeo a otros oficiales de las otras ramas castrenses que llegan esa noche al Estadio Chile. En nuestra condición de detenidos por toque de queda nos instalamos en este espacio y aquí nos mantuvimos durante todos los días que estuvimos presos. Me asomé en un pasillo. Observé el pasillo y vi a Víctor Jara sentado, solo, aislado. Llegar allá y ver allá a Víctor Jara. Yo estoy por toque de queda. No, me dijo. Yo apenas llegué con los detenidos de la Universidad Técnica del Estado, el comandante me reconoció inmediatamente, me golpearon un poco y me aislaron. Y acá estoy. Entonces empezamos, yo le dije, ¿existe la posibilidad que te suelten alguna cosa? No, dijo, no, si aquí estoy en una situación muy grave. Y me pidió que apenas saliera, le llevara la llave de la renoleta a la Joan. Y me dio un número de teléfono. A través mío se despidió a su familia. Muchos prisioneros que venían de la legua, algunos heridos, otros vivos y otros muertos. Entonces el soldado que custodiaba a Víctor lo deja solo. Y cuando lo deja solo, nosotros aprovechamos ese momento y llegamos hasta al pasillo donde lo tenían a Víctor y lo arrastramos hacia el sector de la gradería sur, donde nosotros estábamos con el resto de los profesores de la técnica. Entonces le limpiamos el rostro que tenía ya de sangre seca, le damos agua porque no había ingerido ningún alimento, ni siquiera líquido. Entonces un estudiante de la Universidad Técnica ubica un concripto y con él se consigue, lo único que pudo conseguirse fue un huevo crudo. Y se lo da a Víctor y Víctor lo perfora en la parte superior y en la parte inferior y se lo come. Y dice, ahora sí mi corazón late como campana. Un profesor se consigue un corta uñas y con el corta uñas empezamos a cortarle un poco los rizos para que no apareciera ese rostro tan característico que era el de Víctor Jara. Yo a Víctor acá en el estadio, por mi condición de aislado, solamente le vi en 2 oportunidades. Una de ellas estaba ubicado en esta galería, en ese sector, conversando con gente de la universidad. La segunda fue en la última fila que tenía que salir al Estadio Nacional y desde donde le sacaron a la muerte. Formaron una fila en este lugar con los últimos prisioneros que quedábamos de acá del Estadio Chile. A mí me correspondió estar en un lugar como este. De pronto, desde el inicio de la fila, pasa un oficial mirando a las personas y saca primero a Danilo Bartunín, médico personal de Allende, y después saca a Víctor Jara. Me enteré después, por relato del propio Bartunín, que sacó de detrás mío a Litre Quiroga. A nosotros nos hicieron avanzar por la misma orilla. En el umbral de esa puerta está Víctor. Estaba solo, nos miramos, nos sonreímos y con impotencia él sabía exactamente que quedaba a la muerte. Nosotros continuamos. Víctor Jara es llevado a un camarín en el subterráneo del estadio. Lo interrogan, lo golpean, se ensañan.
Según la investigación del ministro en visita, Miguel Vázquez, es aquí donde un oficial de ejército le dispara a Víctor en la cabeza. Luego lo acribillan. Mi amiga fue un día en la noche a decirme de que estaban tirando cadáveres aquí detrás del campamento. Digo yo, mira Maiga, ahí están. Y me dice la Maiga, ayúdame a darlos vueltas. Le empezamos a limpiar la cara y la Margarita me dice, mira, me dice, este es Víctor Jara. Pero ¿cómo? Sí, me dice, este es Víctor Jara. Sigue limpiando el otro. Mira, este es el Litre Quiroga y este es el Coco Peredo. Ese cuarto no lo conozco, me dice, no sé quién es, me dice. Así que me dice la Maiga, vámonos por aquí derecho, me dice, a la panadería, a ver si encuentro un teléfono porque tengo que llamar. Con al menos 44 impactos de bala, el cuerpo de Víctor Jara llega al servicio médico legal. Un joven funcionario del registro civil lo identifica y en secreto le avisa a Joan, su mujer. Escondida, la viuda de Víctor se despide y lo entierra clandestinamente en un nicho sin nombre del Cementerio General de Santiago. Del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces, ni las famas extranjeras, sino el canto de una loa